Hola, ¿qué tal? Muy buen día, queridos hermanos. Les saludo hoy jueves 2 de abril, en ese día tan hermoso que el Señor nos regala. Vamos a disponernos para meditar la palabra. Un momento de silencio, busquemos eh, la presencia del Señor en nosotros. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo y pedimos que su palabra siempre dé fruto en nosotros. Decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Pues bueno, ya con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, vamos a ir por nuestra Sagrada Escritura y te invito a que busques Génesis capítulo 17, versículo del 3 al 9. Esta corresponde a la primera lectura. Y bueno, en esta primera lectura se hace referencia a Abraham y ese encuentro que tiene con el Señor, donde el Señor le hace ver su promesa. La promesa que Dios le hace es una promesa en medio de muchas contrariedades. Si conocemos la historia de Abraham, como te vas a dar cuenta al leer este pasaje, Abraham era una persona anciana, y además de eso su esposa Sara era una persona estéril, y la promesa que Dios le estaba haciendo en ese momento era: vas a ser padre de multitudes. Imagínate, un hombre anciano con pocas posibilidades de ser fecundo. Aquí vamos a ir subrayando ya esta palabra. Dios le está proponiendo ser padre de una multitud tan grande como las estrellas del cielo y tan numerosa como las arenas del mar. Abraham, a pesar de todas sus contrariedades, cree en el Señor, porque sabe que Dios nunca falla, que Dios es fiel a su palabra. Cree en el Señor y acepta su voluntad. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque hoy la palabra nos invita a ser fieles al Señor, fíjate, y es curioso cómo esta palabra fidelidad tiene una raíz etimológica cercanísima a la fe. Fe en latín se dice fides. Entonces te das cuenta cómo fidelidad es como que una actitud de fe, una disposición del hombre para responder a lo que Dios le está pidiendo. Eso es fe. La fe no es un conjunto de ideas, una ideología armada en mi cabeza. La fe no es una cuestión mental, una adhesión al plan de Dios desde mis ideas. No, la fe es una respuesta al proyecto de Dios en nuestra vida. Qué bello es esto. Y eso nos hace ser fecundos, nos hace ser capaces de dar vida. La fecundidad en Abraham, vemos cómo está muy, digámoslo así, materialmente expresada en su hijo Isaac, pero la fecundidad es un valor más grande para el judío antiguo. El tener un hijo, el ser fecundo, es signo de bendición de Dios. ¿Por qué razón? Porque al tener un hijo, tengo la garantía de prolongar mi vida, de prolongar mi propia existencia. A esto, ¿cómo le llamamos en un lenguaje ya un poquito más filosófico, más teológico? A esto le llamamos trascendencia. La fecundidad es trascendencia. Hay muchas formas de trascender. Trascender es el anhelo de todo ser humano. Todo ser humano anhela trascender. Y es lo que Jesús nos propone al
pedirnos también adherirnos a su palabra. Eso es lo que vamos a ir tocando ya en el Evangelio. Bueno, en el Evangelio te invito a que vuelvas a buscar nuevamente el Evangelio, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 51 al 59. Y bueno, te vas a topar cómo se hace referencia a la fe de Abraham. Jesús está anunciando su palabra y crea controversia, como los fariseos al escucharlo hablar dicen que es un blasfemo porque él dice que Dios es su Padre, porque él dice que hace las obras de Dios. Entonces, para el judío esto es inaceptable, para el fariseo esto no tiene razón de ser. Y apelan precisamente a eso, dice, ¿te crees más grande que Abraham? Y Abraham murió, porque Jesús les está diciendo que quien es fiel a su palabra tiene vida eterna. Esta fidelidad a la palabra de Dios es la misma fidelidad que Abraham vivió. Y en este sentido vemos cómo Abraham es alguien que conoce y se alegra en la palabra de Dios, y por lo tanto su vida trasciende a tal grado que es padre de multitudes, un padre en la fe. Su fe, su respuesta a Dios fue fecunda, porque muchos se iluminan, e incluso ahora nos iluminamos con ese testimonio de fe de Abraham. Vemos entonces cómo Jesús, lejos de estar en contra de lo que Abraham vivió, al contrario lo exalta, solo que el fariseo no se da cuenta, ¿no? Aquel que es fiel a mi palabra no morirá para siempre, tiene vida eterna. Y precisamente Abraham es alguien que es dócil a la palabra. El Señor nos invita a ser dóciles a su palabra y a alegrarnos en ella. Es bellísimo esta expresión también que encontramos hoy en el Evangelio, como Dios habla de que Abraham lo conoce, conoce a Jesús desde el principio, porque Jesús es esa palabra, es esa voluntad de Dios encarnada, es esa palabra de Dios que se hace hombre. Así lo expresa el prólogo de San Juan, este libro que estamos leyendo. Si tú te vas al primer capítulo, te vas a encontrar que es precisamente eso. En el principio existía la palabra. Es esta palabra la que se encarna, es esta palabra que nos alegra en medio de estos tiempos de oscuridad. La palabra de Dios está vigente, está viva. Tal vez muchos de nosotros no tengamos a lo mejor una fuente de esperanza, una fuente de vida. Ahí está la palabra, esta fuente de vida que nos sostiene, que nos levanta, que abre nuestro corazón al proyecto de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Hoy la palabra nos invita a vivir con alegría, nos vuelve a invitar a ser fieles, pero nos da la garantía de que siendo fieles y alegrándonos en la palabra, hemos de ser fecundos, hemos de tener una vida que no se acaba con la muerte, que si somos fieles y nos alegramos en la palabra, hemos de encontrar trascendencia, hemos de ser felices, hemos de encontrar la salvación. Pidamos al Señor que nos permita vivir siempre su palabra y alegrarnos en ella, vivir siempre su voluntad. Agradezco al Señor que una vez más te des la oportunidad de sintonizarnos. Agradezco al Señor que me dé la oportunidad de ponerme en contacto contigo a través de este medio. Y le pido al Señor por todas tus necesidades. Pido al Señor también por todas las personas que están enfermas, de manera especial los enfermos de coronavirus, y por todas las personas que los atienden. Seguimos pidiendo por esas personas que se desgastan en los hospitales, el equipo médico, las enfermeras, por la gente que apoya ahí en los hospitales, auxiliares de limpieza, etc. Pido al Señor por las personas que salen a la calle a buscar el pan de cada día, por necesidad, para que el Señor los proteja y los cuide. Y pido al Señor por ti que estás en casa, para que este tiempo que permaneces ahí sea un tiempo fecundo, un tiempo de encuentro con el Señor.
Date un tiempo para orar en familia, para meditar y para amar. Es importante, es vital que sigamos fomentando el amor en la familia, para que cuando esto acabe y podamos salir, fomentemos el amor en la sociedad, en las personas que nos rodean. Hay personas que nos necesitan y que en estos tiempos necesitan la luz que tú y yo podemos transmitir. Que Dios te bendiga. Te mando la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.